Mi nombre es Arturo, tengo 66 años de edad, soy llantero, tengo un pequeño negocio. Tuve un accidente laboral, nunca había recibido un apoyo hasta hoy. Para los pobres sí hubo mucho cambio, mucho. Entonces, digo, ¿por qué no seguir apoyando? Me gusta mucho su sinceridad. Vayámonos con las personas que en verdad son honestas. También las mujeres pueden. ¿Por qué? Porque soy nacido de una mujer, criado por una mujer, y si no fuera por ella, aquí mi señora presente, yo le aseguro que no estaría aquí. También las mujeres pueden. Y tienen más preparación que uno todavía. Tenemos México para dar. Y le digo una cosa, el pueblo está con ella, el pueblo está con ella. Doctora Claudia, yo le deseo todo un éxito, cuente con mi apoyo porque en verdad usted va a ser la triunfadora. Vamos a ganar. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Dice el expresidente Vicente Fox que él creó la pensión para los adultos mayores. ¿Ustedes le creen? ¡No! Vean lo que decía en el 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Y lo reiteró en el 2005. A mí me parece terriblemente injusto que a otros, simple y sencillamente por estar como adultos mayores, se les cubra con el dinero precisamente de quienes trabajan. Este es el verdadero rostro de los conservadores, la mentira y el engaño. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Vicente Fox está ardido porque sí le quitamos su pensión como expresidente, que era millonaria. Quien creó la pensión de los adultos mayores fue Andrés Manuel López Obrador. Empezó aquí en la ciudad y gracias a eso hoy hay 11 millones de adultos mayores en todo el país que tienen su pensión, que por cierto va a llegar a 6,000 pesos el año que entra. Y a mí me consta que en la Cámara de Diputados la derecha votó en contra de que la pensión se convirtiera en un derecho constitucional. Pero afortunadamente la mayoría de Morena la sacó adelante y ya es una realidad. Sigamos adelante, juntos y juntas, por el camino de la transformación. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Toda mi vida le he dedicado a la educación pública, desde que estudié en el CCH Sur hasta el doctorado. Siempre he dicho que a mí me pagó la educación el pueblo de México porque estudié en la UNAM, una universidad pública, y además siempre luchamos porque la educación pública fuera gratuita. Y yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio, y por eso quiero dedicar mucho, ahora que sea presidenta, a la educación pública. Y les quiero platicar lo que hice en la Ciudad de México por y para la educación pública. Hicimos una beca universal para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública, en educación básica. Se llama la Beca del Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar. Es una pequeña beca mensual que ayuda en útiles y uniformes escolares, en desayunos escolares, en lo que requiera la familia. Lo tienen todos los niños de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública. ¿Qué más hicimos? 7 preparatorias nuevas, 294 centros comunitarios para educación comunitaria que les llamamos pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Ahí desarrollamos una preparatoria especial para estudiar a distancia y también le damos la beca a los jóvenes que estudian en la preparatoria a distancia en pilares. Ahí también hay cultura, deporte y también educación para la autonomía económica. Más de 600,000 personas han pasado por los pilares de la Ciudad de México. También hicimos 2 universidades públicas nuevas, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos. La Rosario Castellanos tiene varios planteles educativos, tiene 22 carreras, maestrías, doctorados,
ya salieron las primeras generaciones, y en la Universidad de la Salud se estudia enfermería y medicina, principalmente medicina familiar. Esto que hicimos en la Ciudad de México lo quiero llevar a todo el país. La educación es centro de la transformación, como dicen los profesores, sin educación no hay transformación, o dicho de otra manera, con educación hay más transformación. Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, en la 4TV, ¿dónde más? ¿Dónde se podría? Sino aquí, en la casa de todas y de todos. Hoy vamos a conversar con Humberto Ortiz, compañero militante de Morena, ha estado participando en nuestro partido desde el 2016, él es ingeniero en sistemas, ocupado y preocupado por temas de seguridad, formado también en temas de seguridad, conferenciante en prevención del delito y también activista por la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Humberto, bienvenido. Hola, pues muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Pues el placer es todo nuestro y pues te agradecemos por el tiempo de vida que nos regalas y a todo nuestro público culto y conocedor. Y pues empezar por el principio, camarada, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu experiencia primera? Sí, bueno, yo soy originario de Oaxaca. Nací en un pueblito de la Mixteca Alta que se llama San Francisco Teopan, un pueblito que está pues pegado a Tehuacán, pegado a Puebla por esa zona. Y ya pues ya sabes que pues siempre la migración a otros estados para poder crecer, pues nos hicieron ir a Ixtapaluca. Ahí vivimos, gran parte de mi vida la he vivido ahí. Ahí me formé, ahí estudié la secundaria, la universidad, la prepa. Y bueno, ahorita actualmente ya estoy radicando en Lerma por el tema de mi trabajo. Entonces, de Oaxaca al Estado de México. Exactamente. ¿No? Y ¿cuáles los orígenes originarios, valga la redundancia? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu raíz? Bueno, de mi región es la Mixteca Alta, pero ahí el pueblo étnico es los chocholtecos. Chocholtecos. Los chocholtecos es una región donde pues se vestían de manta blanca. Y pues ahí inicia todo este proceso. De hecho, ahí cuentan que en esos cerros se refugió Zapata. Entonces, mis abuelos cuentan cómo en esas revoluciones, pues ellos ahí iban y dejaban armas y dejaban sus ropajes, ¿no? En ese entonces de la revolución. Y sí, realmente la etnia predominante es los chocholtecos, que desafortunadamente su lengua pues ya está a punto de desaparecer. Hay pocos maestros que aún están incentivando este lenguaje y bueno, pues estamos haciendo lo posible por poder enaltecer, ¿no? Y que no se pierda este rescatar lenguaje. La lengua. Rescatar la lengua, el exactamente. Chocholteco. ¿Tú hablas chocholteco? Desgraciadamente no. Te digo que como migramos la gran parte de personas al Estado de México, a otros Estados Unidos, a otras regiones, pero en su mayoría están en el Estado. Pues se ha perdido ese tema, ¿no? Se ha perdido. Y son pocos los actores que realmente están preocupados por hacer que esta lengua no se pierda. Sí, es que se tiene que usar, ¿no? Una Claro. lengua para que no se pierda se tiene que usar. Claro. Si no se usa, pues se va Sí, se va a ir rezagando. Ahora sí que es parte de un proceso de selección. Claro. ¿No? Oye, ¿y a qué edad migraste de Oaxaca? Muy chiquito, yo creo que llegué a Ixtapaluca. ¿Te migraron más bien? Sí, los papás te llevan de pequeño. Inicialmente llegué a Ecatepec como a los 3 años. De ahí ya nos pasamos a Valle de Chalco y de ahí a Ixtapaluca. Y ahí fue donde ya nos asentamos por un largo tiempo. Sí. Y luego fuiste estudiando, ¿qué temas te interesaron? ¿Qué fue lo que te gustaba cuando estabas pequeño? Fíjate que siempre me gustó el tema social, ¿no? Inclusive quería estudiar alguna licenciatura social, pero como siempre se me dio el tema de computadoras, por eso decidí estudiar la ingeniería en sistemas. O sea, ¿desde chavito te gustaban las computadoras también? Sí, digo, siempre tuve ese gusto de que en ese entonces no reparabas las laptops con tus discos, inclusive me tocó los disquetes todavía, instalar el MS2, restaurarlos, o sea, desde muy pequeño siempre me ha gustado ahí meterle mano. Por eso fue que decidí estudiar la ingeniería en sistemas y pues es una carrera que me gusta y actualmente hago cosas de mi trabajo. Y es muy todavía. útil, ¿no? Sí, muy útil en todos los ámbitos. Sí. O sea, el trabajo no te falta. No, gracias a Dios no. Sí. Oye, y luego, ¿cómo pasas de ingeniería en sistemas a la cuestión de la seguridad? Porque parecieran ser temas pues que están... Sí,
Fíjate que separados. la mayoría piensa que seguridad pública solamente son armas, policías, escudos, pero hay un mundo atrás de esto que engloba muchas cosas, desde psicólogos, desde obviamente la tecnología, porque no sé, C5 requieren tecnologías, cámaras de videovigilancias, inclusive cuando en policías de inteligencia, cuando se requieren hacer investigaciones o gabinete que le llaman, pues se requiere la tecnología para sacar sábanas, todo este tipo de cosas, ¿no? que ocupa más ya la policía de inteligencia o la policía cibernética, todo este tipo, ¿no? Entonces se usa bastante, es todo un mundo. Yo inicialmente entro a la policía por mi carrera en sistemas, porque pues a mí me gusta el sistema, pero también me gustaba el tema de la seguridad, de la prevención. Por eso fue que quise entrar a la Policía Estatal, actualmente estoy ahí. Entramos hubo una convocatoria de Policía de Fuerza Especial, donde el perfil era netamente con personas que tuvieran ya una licenciatura terminada, y yo por mi perfil pues logré entrar. Ya estando aquí, me empieza a gustar mucho el tema de seguridad pública. Empiezo a entender que es una columna vertebral importantísima, tanto para municipios, estados y a nivel nacional. Y realmente es un tema que ahorita, más que estar de moda, es un tema que se tiene que preocupar, porque pues tú sabes todo lo que ha pasado ahorita, ¿no? Y la inseguridad al parecer ha crecido, pero es más que, pues la información es más fluida, ¿no? Yo creo que antes se ocultaba un poquito de información, por eso es que no se notaba tanto, pero yo creo que la inseguridad siempre ha permanecido. Y bueno, me gusta mucho este tema y decido estudiar la licenciatura en Seguridad Pública, trabajando y estudiando. Se viene la pandemia y bueno, ya termino la carrera en línea y así es como termino la licenciatura en Seguridad y así es como entro en el ámbito de seguridad. Y siendo un compañero preocupado por la cuestión tecnológica, preocupado por la cuestión de la seguridad, ¿cómo fue tu vinculación de esos temas con la militancia partidaria? ¿Qué fue primero? Yo creo que bueno, la militancia en el partido surge desde antes, inclusive cuéntame. Desde antes de ser ingeniero en sistemas. Siempre me había gustado el tema político. De hecho, yo hice mi servicio social en el municipio de Ixtapaluca. Ahí estuve trabajando un rato. Bueno, haciendo servicio, después me dieron ahí una plaza pequeña y estuve trabajando un tiempo y desde ahí me gustó mucho. Yo siempre he dicho que el servicio público es una profesión muy noble, ¿no? Porque es el ejercer lo que tú sabes o tus conocimientos para que pues, la ciudadanía pueda crecer. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Y desde ahí me empezó a gustar mucho. Desde ahí me vinculé con el tema político. De ahí se vino este inicio de revolución de conciencias con el licenciado Andrés Manuel, hoy presidente, y desde ahí me gustó mucho su ideología. Yo pues siempre he compartido el tema de que pues necesitamos ser más nacionalistas y tener pues un crecimiento social, ¿no? Colectivo, y ya no ver intereses propios de personas y que ocupen los cargos públicos para crecer, ¿no? Entonces desde ahí yo empecé a tener similitud en la manera de pensar y desde ahí lo hemos estado apoyando, hemos estado participando, desde que inclusive cuando estaba con el PRD, que fue candidato a presidente de la República por el PRD, de ahí empieza a hacer la asociación civil, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, y hasta que se vuelve partido. Yo me afilié al partido a partir del 2006, porque yo la verdad desde antes yo era de las personas que también no me gustaban mucho los partidos, ¿no? Hasta yo sí creía que los partidos pues eran nada más pura faramaya, pura politiquería, ¿no? Y cuando crea Andrés Manuel Morena, digo, bueno, vamos a dar la oportunidad, me voy a afiliar. Yo nunca he pertenecido a un partido hasta ahorita, hasta el 2016. Bueno, que yo sepa, porque tú sabes que antes el PRI te afiliaba, aunque, sí. aunque no... Había que buscarse en el padrón para no estar ahí. Para no estar anotado, ¿no? Entonces, y desgraciadamente donde yo vivía, pues había algunos vecinillos ahí que eran políticos, políticos anteriores, priistas, ¿no? Pues, priistas, sí. Y te afiliaban, aunque ni te dabas cuenta. Entonces, yo conscientemente puedo decir que la primera vez que yo me afilié por voluntad propia fue en el 2016 con el movimiento de Morena. Claro. Y luego has vinculado los temas políticos con tu carrera. Bastante. Mira, actualmente, siempre por el tema de seguridad pública, siempre he intentado yo acercarme a los compañeros que van a tener un cargo público y
Y eso, fíjate que es muy interesante porque yo no voy con la idea de que, ay, si yo te voy a dar un plan, pero tú cuando llegues acá me tienes que dar algo, ¿eh? Yo lo hago con todo el cariño. En serio, si no los puedo yo a seguir asesorando o algo así, yo lo hago con que una idea que yo tenga, porque cuando yo me titulé hice un plan de trabajo de desarrollo de policía municipal y estos planes son los que yo estoy compartiendo con todos los compañeros candidatos que pues obviamente quieran esta apertura de información y con todo gusto se los doy. Y así he practicado todo el tema de seguridad con los compañeros, ¿no? ¿A ti te interesa más la policía municipal? Pues es donde más me he especializado y fíjate que yo, a mi forma de ver, es la policía que más se debe de tomar la atención, porque la policía municipal es el que tiene el primer contacto con la ciudadanía. Además es muy frágil, ¿no? Exactamente. Yo siento que las policías se tienen que vivir por niveles. La policía municipal es la que debe de hacer la proximidad social, la que debe de sacar la información a las personas, como a través de asambleas en comunidades con la policía municipal. Fíjate que muchos municipios tienen policías de proximidad, pero nada más le ponen a una patrulla, le ponen policía de proximidad. Y ya. Y para ellos eso ya es policía de proximidad. Cuando va más allá. Pero necesita una formación especial. Exactamente. De policía. Una policía de proximidad se tiene que desvincular de la policía operativa. La policía operativa es la que va a las calles, la que está haciendo la prevención del delito. La que está confrontando. La que está confrontando. Pero la policía de proximidad debe de ser formado por sociólogos, criminólogos, o sea, deben de tener un perfil profesional. Trabajadores sociales. Exactamente, que se acerquen a la ciudadanía. Claro. Y formar estos, por ejemplo, un municipio está conformado por delegaciones, que cada 8 días en una delegación se haga estas reuniones de seguridad con estos actores que tienen el conocimiento de poderse acercar a la ciudadanía. Entonces, con esto vinculas las organizaciones de seguridad o las secretarías de seguridad locales con la ciudadanía a través de actores que lo saben hacer. Con eso se beneficia mucho porque las personas quieren ser escuchadas. Y en cuanto tú vas y dices, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a ver cuáles son los problemas. La gente solita te va a empezar a decir, en esta calle están asaltando y son los de esa casa. En esta calle venden tal cosa. En esta calle pasa eso. Te necesita generar confianza. Exactamente. Pero también los policías necesitan pues estar con un mejor salario. Claro. Con seguridad social. Es que ese factor, una es la policía de proximidad, que vamos a manejar todo eso, y la otra es la policía operativa. En esta policía operativa, ahí es donde necesitamos mejorar los sueldos, sí, pero también necesitamos profesionalizar a las policías, porque muchos dicen, bueno, es que hay que profesionalizarlos. Pues nomás les metemos unos cursos, y para ellos ya es profesionalización. Cuando realmente la profesionalización debería de ser, por ejemplo, cuando tú eres abogado, cuando eres dentista, tú estudias una carrera por 3 años. O 4, 6. 4, 6, si eres médico más, ¿no? Y si te quieres especializar en algo, pues todavía te avientas. Si eres filósofo nunca terminas. Exactamente. Entonces, ¿por qué los policías, o quien quiere ser policía, por qué no va a una universidad privada o pública ¿no? a estudiar sus 3 o 4 años? Porque yo ya tengo la vocación de ser policía. Entonces lo que quiero es, bueno, voy a estudiar mi carrera. Terminando mi carrera, a lo mejor ya ahora sí ya terminé, ya que exista el perfil para que puedan ya incorporarse a la Guardia Nacional en este caso, o a una policía estatal, o a una policía municipal, con una formación. Ahí ya estás profesionalizando, verdaderamente profesionalizando a la policía. Y entonces ahí tú puedes incluir temas de derechos humanos, temas de sociedad, ¿no? De cómo se organiza, cómo se mueve, ¿no? Trabajo social, ¿no? Los temas de trabajo social son fundamentales para alguien que está en la calle. Exacto. Vinculando a las personas, ¿no? Durante esta licenciatura tú puedes abarcar o puedes robustecer las carreras, ¿no? Hay que hacer un plan estratégico. Fíjate que esa es una buena reforma, porque no he visto yo una reforma en materia de seguridad que verdaderamente vinculas educación y seguridad. Exacto, ¿no? Donde salga un policía bien formado. Atención, representantes. Sí, o sea, es un tema bien interesante de verdadera profesionalización de la policía. Pero además empezar desde abajo es empezar con la policía municipal, ¿no? Exactamente. Porque lo que yo estaba viendo es que sí, o sea, en las etapas de conflictividad, ¿no? Nuestro país empezó en una etapa muy dura desde el 2006 por la enferma, fanática y estúpida guerra contra el narco, que en realidad fue una guerra contra el pueblo, empezada por Calderón. Pues una espiral de violencia donde los primeros que eran golpeados pues justamente eran los policías más abandonados, ¿no? Ahí es donde pegaba primero, ¿no? Porque los infiltran, los amenazan, ¿no? Sí, las policías más infiltradas por el crimen organizado pues son las policías municipales, pues porque están amagadas totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace un municipio cuando quiere policías?
saca una convocatoria, ¿no? Con secundaria terminada o con prepa terminada. No es por menospreciar, pero eso es un oficio. Entonces, para convertirlo en profesionalización necesitamos tener estos licenciados que ya terminan seguridad y ahora sí, cubrir las plazas en los municipios. Ahí estás profesionalizando, ¿no? Y es un contexto más profundo que solamente darle curso. Pero necesitas tener un salario que sea atractivo para el profesionista. Claro. ¿no? Más vale tener buenos policías con ética, con profesionalismo y profesionalizados, bien pagados, a tener muchos que pues nada más van porque es un oficio. O sea, seamos sinceros, la policía es tomada como un oficio a nivel municipal y eso es complejo porque pues no tienes esa vocación. Nada más vas ahí si eres de tránsito municipal, pues vas a ir parar el coche seamos sinceros, ¿no? Sí. Los compañeros, muchos hacen eso, muchos no, o sea, no. Hay que ser autocríticos. Hay que ser autocríticos, ¿no? Para ese tema, pero yo creo que por ahí podría ir una buena solución a este tema. Sí, y eso tú ya lo tienes negro sobre blanco, ya está tu plan. Es un plan, es un nuevo modelo, se llama modelo de policía municipal, donde desvinculamos la policía de proximidad con esos actores, intentamos hacer la profesionalización. Digo intentamos porque necesitamos reformas. Claro. Uno municipalmente legales, no lo puede hacer hasta que llegues a una Cámara de Diputados local o una Cámara de Diputados federal, donde puedas reformar estos temas. Hay que acercarles esto a los diputados, ¿no? Y si no, a veces lo hacemos. Y aunque digan, no, pues es que fue mi idea, no importa, aunque digan que es su idea, pero que lo hagan. Pero hasta ahora no ha habido alguien que lo haga. También puede convertirse en parte de una conversación. Claro. Y que vaya ganando adeptos para que llegue a oídos de los siguientes representantes. Porque ahorita se supone que nos vamos a acercar a un proceso en el que vamos a empujar el plan C. Claro. ¿no? Necesitamos ganar los espacios legislativos para que este tipo de ideas se conviertan en ley. Exactamente. ¿no? Y por ahí va la cosa. Oye, también tú diriges una página de Facebook donde hacen debates, donde platicas con personalidades. Cuéntanos ese proyecto que es. Este proyecto inició igual a raíz de la pandemia, porque originalmente el proyecto era dar conferencias. ¿no? Dábamos conferencias de prevención del delito, de empoderamiento juvenil, finanzas personales, sobre algunos temas donde me he especializado y que me gusta, ¿no? Ese es como un hobby que yo tengo, que me gusta pues dar el conocimiento que adquiero a los demás, ¿no? Y poder hacer que los demás tengan esa conciencia de ciertos temas. Pero se viene la pandemia, todo se para y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Todos encerrados. Pues empiezo el tema del conversatorio a través de Facebook. Digo, bueno, vamos a hacer un tema de conversatorio y vamos a invitar a activistas sociales, a actores, porque hemos invitado a actores, hemos invitado a políticos y inclusive a chavos que quieren exponer algo. Fíjate que eso es muy interesante. Los chavos, cuando tú les das un espacio, se emocionan mucho y lo ocupan, ¿no? He tenido chavos universitarios que dan alguna exposición del tema de historia natural o el tema de antropología. O sea, hemos tenido muchos temas y este espacio pues lo uso para eso. Entonces lo hacemos de manera digital y desde ahí se quedó ese formato. Y actualmente he entrevistado a algunos compañeros también de política sobre cuáles son sus intenciones, ¿no? Para que la gente pues conozca a los compañeros que pretenden un cargo de elección popular. ¿Cómo se llama el espacio? Se llama Conversatorio Virtual, así está en Facebook. Y bueno, pues yo soy la que lo transmiten a través de Facebook. Sí, transmitimos a través de Facebook, siempre se hace el en vivo y ya la gente, ya después se guarda y bueno, ya después lo descargo, lo subo a YouTube y extraigo el audio y también lo subimos a Spotify como podcast. Ya. Oye, y de estos conversatorios, ¿tú has notado cierta respuesta hacia quien escucha, hacia el auditorio, digamos? Sí, que creo que, bueno, yo lo que he notado es que como son temas muy variados, siempre hay temas que a lo mejor llaman más la atención que otros. Pero sí, la verdad es que sí he notado que hemos tenido un incremento de vistas en la página y ves que te da pues un análisis, ¿no? De qué edad a qué edad. Y he notado que los conversatorios o los temas que tengo como que se enfocan más a las personas que son mayores de 40 años. Estoy buscando la forma de poder bajar la edad. O sea, cómo poder llamar la atención de más jóvenes. Exactamente, ¿no? Eso es un poquito lo complicado del manejo de redes, pero pues yo creo que sí se puede, nomás es cuestión de seguir siendo constantes. Pues ya desde la pandemia ya llevo como 2-3 años con el proyecto. Claro. ¿Cada cuándo transmites? Procuro siempre hacer un conversatorio cada semana.
Cada semana. Tiene regularidad, entonces. Ajá, exactamente. Procuro tener siempre constancia. Hay veces que pues por una u otra cosa ya no hago un conversatorio, pero siempre procuro hacer un conversatorio con algún personaje que quiera pues platicar sobre su vida o si tiene un tema de interés social, pues también él pone sus diapositivas y pues platica sobre un tema en específico. Entonces eres streamer también. Pues sí, algo así. ¿Cómo se le llama ahora? Sí, ¿no? sí. Está muy bien. Oye, las conferencias. ¿En qué espacios das las conferencias? ¿En escuelas? ¿En oficinas? ¿Dónde das las Pues lo clases? damos básicamente en donde nos abran las puertas. Pero donde más hemos tenido éxito o donde nos han hablado son en universidades, en secundarias, por el tema, fíjate, por el tema a los directores les llama mucho la atención y nos hablan para ir a secundarias y a preparar. ¿Cuál tema específico? ¿Prevención del delito? El de prevención del delito. Porque, por ejemplo, apenas fui a una secundaria donde me pasaron a todos los salones, desde primer grado hasta tercero de secundaria, y platiqué sobre el tema de prevención del delito. Y él me decía que en esa secundaria pues estaba un poquito ya el tema de que estaban vendiendo droga en el interior de la escuela. Entonces me dice, yo lo que quiero es que pues, te enfoques un poquito a las consecuencias que tiene el vender estas drogas o el inmiscuirse en estos temas, ¿no? Que es sumamente complejo para la sociedad real. Y realmente desde ahí empiezan las organizaciones delictivas, ¿no? Porque pues estos entes se dedican a captar a estos jóvenes, ¿no? Que aparentemente pues, para ellos el dinero es fácil. Entonces yo voy a estas escuelas, damos estas conferencias, damos estas pláticas. Lo que intento yo es sensibilizarlos para que vean que pues esto no les lleva por un buen camino, ¿no? Si yo a ellos les digo, a final de cuentas, o van a terminar en la cárcel o van a terminar muertos. Solamente son las dos. Y el tiempo que tienen, dinero o lo que puedan tener, pues es efímero, es corto. ¿Y tú has notado impacto? Sí. Sí funciona. Fíjate que... Porque dicen, es un viejo dicho, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, en cabeza ¿no? ajena, sí. Y entonces a veces a un chavo o un no tan chavo, ¿no? Le puedes decir una y otra vez, no lo hagas, te va a pasar A, B o C y vas, ¿no? Entonces, obviamente eso no quiere decir que estamos perdidos y no se pueda hacer una labor, ¿no? Pero en este ensayo y error, ¿tú has notado que sí hay más impacto, menos impacto? He notado que a veces los chavos les interesa mucho el tema, porque ponen mucha atención. Porque lo viven. Sí, exactamente, ¿no? Y les procuro dar ejemplos, ¿no? Donde son tangibles. Digo, por mi carrera policial, pues yo he vivido algunos eventos o acontecimientos donde pues actualmente la gente que vende droga o los famosos punteros o los que están ahí vigilando, que pertenecen a estas delincuencias organizadas, son niños, son jóvenes, entre 15, 16, 17 años, ¿no? Y a veces pues les cuento alguna historia de algunas detenciones que hemos tenido sobre pues cómo los niños ya cuando están detenidos pues lloran, ¿no? Dicen, es que yo no lo quería hacer, pero eso son temas muy, muy fuertes. Yo creo que sí los sensibiliza, sin embargo, de manera individual sí hemos tenido casos de éxitos. Por ejemplo, apenas en igual en una secundaria, no, una preparatoria que fuimos, una chava, después de que dimos la plática, se nos acercó y nos dijo, oiga, mira, es que creo que tengo una duda, tengo por ahí un novicito en Facebook que lo contacté, pues la verdad no me da muy buena espina, ¿no? Él quiere que vaya yo a la Ciudad de México a citarnos, pero yo la verdad no lo conozco, quiere que vaya sola. Entonces, pues para mí fue foco rojo. Le digo, déjame checar el perfil, ¿no? ¿Cómo ves? Y empezamos a checarlo y todo. Total que empecé a notar que tenía vínculos con gente de Tlaxcala. Entonces, de ahí Trata de personas. ya dije, no, esto no es bueno. Le conté sobre todo el tema de Tlaxcala, el tema de tratas, cómo inclusive terminan en Estados Unidos, ¿no? Terminan en Estados Unidos, pues sí, siendo esclavizada sexualmente. Sí. Entonces ella pues inmediatamente dijo, no, pues no, muchas gracias, ¿no? ¿Y ustedes le dieron seguimiento? No sí, le dimos seguimiento. De hecho, le dije, ¿sabes qué? Hay que compartirlo con tus padres y obviamente con los directivos. Me dice, sí, y platicamos con el director. Ya el director mandó a hablar a su mamá, le dio seguimiento. Y pues, yo creo que aunque es un caso y se evitó a una tragedia, para mí ya es una recompensa. Es un logro. Oye, ¿y qué tanto tú notas en el ambiente cultural, ¿no? Que haya esta promoción, como la creación de ciertos estereotipos, ¿no? En la música,
en las figuras que se enaltecen desde los medios de comunicación, y que pues, a los chavitos les guste, ¿no? Esa imagen, ¿no? Esa promoción, esa difusión de la violencia, de los cómo se hacen como héroes, ¿no? Hay series de televisión que hacen pasar a los narcos como si fueran héroes, como si fueran guerreros, ¿no? Y La Jefa y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces tú notas, cuando das las charlas y ves a los chavos, tú notas que eso influye de alguna manera en cómo ellos se hacen figuras que los atraigan, o eso no. Lo que hace este tipo de series o estos medios de comunicación con este tipo de series, pues obviamente su objetivo de ellos es vender, seamos sinceros. Ellos, su objetivo es vender, ¿no? Pero ellos venden una idea errónea de este tipo de ámbito, porque ellos venden el éxito, venden las camionetas, venden el dinero, el éxito económico a partir de cualquier cosa, de cualquier cosa. El fin justifica los medios, ¿no? Sí, ese es y el tema es que los jóvenes nada más ven esta cara, pero no ven el contexto de atrás, ¿no? No ven cómo que a lo mejor si tú cometes un error, eso aquerita que te den 20 tablazos, los mismos delincuentes. Sí. Y eso estamos hablando de un pequeño error. Imagínate si cometes traición o cometes otro error mayor, es tu vida. ¿No? Entonces, eso es lo que yo intento concientizar con ellos, ¿no? Y fíjate que también un tema que meto mucho en estas pláticas es un tema bien interesante, que es el por qué los jóvenes se van a este tipo de organizaciones delictivas. Porque el tema principal es la desintegración que hay en la familia. Ya no hablemos de desintegración social, en el núcleo familiar. Cuando en una familia hay violencia por temas de alcohol, por temas de drogas o por cualquier otro tema, inclusive por temas de infidelidad, ¿no? O sea, puede haber una enemistad entre parejas por este tema, siempre hay gritos, siempre hay peleas. Los jóvenes buscan una válvula de escape. Y esta válvula de escape pues, es a través de otro tipo de cosas, ¿no? De drogas, de alcoholismo. Si bien les va, si mal les va, la delincuencia organizada los capta. Y ese es un tema, porque a veces me ha tocado casos donde grupos de jóvenes a veces se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer hoy en la tarde, no? Como no hay otra cosa que hacer, dicen, pues ¿sabes qué? Pues ¿cómo ven si vamos a robar unos celulares? ¿No? No creo que pase nada. Aquí ni pasa la patrulla. Y se organizan y empiezan a robar celulares en una calle, en una vía. Al rato, como ven que es fácil, empiezan a escalar los delitos, ¿no? Y al rato ya consiguieron un cuchillo, ya consiguieron un arma. Ahora sabes que hay que robar esta cosa, hay que robar, por ejemplo, no sé, una farmacia, alguna empresa, algún negocio, y esto empieza a escalar. Y esto lo ven las delincuencias organizadas, ¿eh? Entonces, ¿qué dicen estos grupitos? A ver, chavos, vénganse. Ya no roben, yo les voy a pagar más. Pero ahora pues, necesitamos que me extorsionen, les va a haber más dinero, necesitamos que... Entonces, esto es lo que hay que atacar, ¿no? O sea, entiendo que la parte operativa es necesaria, porque el problema ya está. Entonces hay que atacarlo. Pero también necesitamos hacer este tipo de cosas. Yo creo que de ahí va el tema de abrazos no balazos, claro, ¿no? Que a veces se malinterpreta. Porque dicen, ay, no, entonces van a abrazar a los delincuentes. No, ay, obvio que no. Pero yo creo que va por este tema de atacar el núcleo familiar, los problemas sociales del núcleo familiar, que van desde cosas tan simples como la falta de dinero, la falta de oportunidades y violencia familiar, seamos sinceros. Y no será también, como para ir cerrando esta reflexión, desmontar esa idea de que el éxito es la acumulación de dinero. Yo creo que también desde ahí, yo siempre he dicho que el éxito es dedicarte a lo que tú amas y a lo que te apasiona. Pero ¿qué tal si lo que te apasiona es ser un psicópata? No creo. Fíjate que siempre les he preguntado algo a los chavos. Les digo, ¿ustedes creen que un ser humano nazca violento por naturaleza? O sea, ¿un ser humano nace asesino? Pues lo que no nace es ser humano, ¿no? Exactamente. Aprendemos a ser seres humanos. Entonces, yo siempre les he dicho que el ser humano se desarrolla conforme a su entorno, donde creció, ¿no? Si crece en una familia con desintegración, el niño se va a volver violento, el niño se va a volver desintegrado social, ¿no? O inclusive cae en depresión y se suicida, ¿no? Pero entonces yo siempre lo que les digo es que pues lo que tienen que hacer es dedicarse a lo que les apasiona, así sea un arte, sea un deporte, y por eso es tan importante los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales deben de atraer la atención de los jóvenes que en su casa no hay esta desintegración, o que hay esta desintegración, y
y llamarles la atención de otra manera, ¿no? Por ejemplo, haciendo torneos de fútbol o llevando, por ejemplo, a las delegaciones. Yo no he visto que en una delegación impartan un curso o un taller, por ejemplo, de carpintería o de albañilería Oficios, ¿no? o un oficio donde puedan llamar la atención de los jóvenes, Pues ahora de que música. están las utopías en Iztapalapa, por primera vez en la historia de mi tierra natal, pues hay espacios donde hay albercas, donde hay talleres, donde hay música, donde hay clases de arte, de danza, donde hay atención a la familia, atención a las mujeres, atención a las juventudes, ¿no? Pero por primera vez, ¿no? ¿Y O sea, hace hay una cuánto larga tiempo? historia de abandono. Entonces, pues ahí por ahí va eso Por de ahí que va. los chavos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer hoy en la tarde? Sí, ¿qué tal si dices, sabes qué? Pues, o nos gusta Pues la a música. patinar, ¿no? Exactamente, ¿no? O inclusive hacer murales. Hay gente que tiene talentos impresionantes. Empiezan con un graffiti, sí, pero a lo mejor tienen un talento, ¿no? Que pueden explotarlo. Y eso, estas herramientas de integración social lo tiene que dar el municipio, porque es el primer contacto que tienen con la ciudadanía, ¿no? Esto de que se quieren deslindar las responsabilidades de seguridad de un municipio a la gobierno federación, federal. exacto. Ay, el gobierno federal tiene que hacer cargo. No, esto es de todos, es un trabajo de todos, en especial de los gobiernos municipales, con estas de utopías que tú llamas, que son bien interesantes, ¿no? Cómo se forman. Y si en tu delegación existen esos talleres o esos mecanismos, a lo mejor el mismo joven dice, pues es que, mira, ya están dando un taller, ¿no? A mí me gusta la carpintería, a ver, vamos a ver, ¿no? Son gratuitos, ¿no? A lo mejor de ahí puede salir un oficio de carpintería y de ahí mantiene su familia, porque le gusta, ¿no? Es un ejemplo. Pues ahí está. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué recomendación, qué mensaje, qué invitación? Pues yo lo que llamo es a tener una reflexión donde pues yo llamo primero a agradecer. Yo sí creo que existe pues un Dios, existe un Padre que unifica todo, que nos da vida. El simple hecho de nacer, el simple hecho de despertar día a día, yo creo que ya es un milagro. Primero tener esta comunión interna espiritualmente. Si no crees en Dios, cree en ti mismo, ¿no? Cree en tu espiritualidad. Yo sí creo que el ser humano está hecho de energías y lo que tú decretes pues va a ir forjando tu camino, ¿no? Y yo llamo a que tengamos esa unión entre la sociedad y que pues como personas intentemos ser lo mejor, no solo individualmente, sino colectivamente, porque es la mejor manera de poder crecer de una manera conjunta. Yo sí creo en el nacionalismo y creo que uniéndonos como sociedad podemos crecer, ¿no? Yo creo que llamaría a eso, a la unificación, y que pues, sigamos trabajando para el bien social y de la nación. Por el bien de todos. Sí, por el bien de todos. Primero los pobres. Sí, ¿no? por el... Muy bien. Pues muchas gracias, Humberto. No, pues muchas gracias a Qué ustedes. bueno que te tuvimos por acá. Cuídate mucho y esta es tu casa. Espero que nos veamos pronto en otra ocasión para discutir de otros temas. Sí, hay ¿no? muchos temas. Muchas gracias. Excelente. Allá en su casita estuvimos aquí con el compañero Humberto Ortiz, especialista en prevención al delito, ingeniero en sistemas y también militante del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México. Usted allá, píquele a like, comparte el enlace, discuta con sus amigas, con sus amigos, con sus vecinos, vecinas, en la oficina, organícese, desarrolle la conciencia y luche por la democracia, por la justicia y por la libertad. Hasta luego. En este mundo de soledades extendidas se tejen abrazos en el aire y un solo grito a Palestina. Abrazos que detienen balazos
grito, Palestina viva, Palestina libre, Palestina amiga. En cada esquina del mundo se levantan las manos, carteles y voces, y un solo grito, Palestina libre, Palestina viva, justicia en el aire, justicia en el aire se grita contra el genocidio. Se tejen abrazos, se tejen abrazos para Palestina, y se unen los pedazos por Palestina, Palestina libre, Palestina viva. En este mundo de soledades extendidas, se tejen abrazos en el aire y un solo grito, Palestina, Palestina libre, Palestina viva. En los 90s, la mafia de la corrupción ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas y privatizar la banca. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. Lo que uno se puede cuestionar es que estas compras se realizaron de manera apalancada. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos, como los trenes de pasajeros y sus vías. Pero hoy, con los gobiernos de Morena, recuperamos los aeropuertos y las vías. Los trenes de pasajeros vuelven y se nacionalizó el litio. Juntas y juntos, sigamos con la transformación del país. Morena, la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales.
Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Este 2024, la mafia de la corrupción se vuelve a unir para tratar de detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. No permitamos que regrese el PRIAN. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Este 2024, la mafia de la corrupción se vuelve a unir para tratar de detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. No permitamos que regrese el PRIAN. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el Plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Bienvenidos a su casa. Es un hombre honesto, trabajador. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro futuro gobernador, Alejandro Huerta. ¡Bienvenido! Queremos rescatar el programa estatal más importante de obra comunitaria administrada por el pueblo, porque el pueblo sabe administrar el recurso que les pertenece, porque vamos a llevar el progreso con Morena, con la Cuarta Transformación, con Nancy, con Liz, con nuestra candidata a diputada. ¡Que viva Cholula! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Que viva Cholula!
Mi compromiso con ustedes son propuestas que vamos a cumplir y que vamos a hacer aquí en Jalisco para que nuestra gente viva mejor. Y seguramente lo saben, el trabajo que están haciendo ustedes es lo que va a hacer el cambio en este estado. Lo que no sirva a este gobierno se va a ir. Al primer corrupto que agarremos lo voy a exhibir y va a desear nunca haber ingresado, porque ya basta de que quien está al frente de los gobiernos no resuelve, que aquí en este estado habrá mesas de seguridad todos los días. Les doy mi palabra que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Claudia Delgadillo, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Solo con Morena México puede seguir avanzando, porque nosotros proponemos que el aumento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación, que mejoren las pensiones y que puedas tener una vivienda digna, que haya más becas para la niñez y para la juventud, que haya más democracia, más justicia y más libertades, y que todo esto quede en la Constitución para que nunca regrese la corrupción y siga la transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Nosotros de Villaflores, todas las mujeres somos bien trabajadoras. Y yo sostengo que Chiapas es el estado más trabajador de México. Le doy gracias a la vida de estar aquí pisando Villaflores. El trabajo que realizan y que realizamos todos nos va a ubicar como el estado más trabajador. Yo quiero que construyamos una política en la nueva era basada en el humanismo, una política que le sirva auténticamente a los más necesitados. En materia de agricultura va a haber apoyo para todos los agricultores de Chiapas. Vamos a generar los apoyos y no vamos a dejar solo al municipio. Y ese propósito para mí se llama Chiapas. Y yo quiero que haya unidad en el pueblo de Villaflores, que haya paz y que haya armonía. Muchas gracias, querido pueblo de Villaflores. Gracias a todos. Eduardo Ramírez, candidato a gobernador, coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas. Este lugar se llama Punta Morena desde hace más de 25, 30 años. Hace 21 años hicimos este pequeño monumento porque en marzo, abril, que es la época de la cuaresma, los turistas y los habitantes de San Felipe vienen a las 5:30, 6 de la tarde a ver el atardecer en este punto, porque es la única época en marzo, abril que el sol cae exactamente donde pusimos este monumento de piedra, que es una artesanía de Tzillá. Los artesanos de Tzillá trabajan la piedra y pusimos este atardecer en Punta Morena, así se llama. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser: policías, bomberas, futbolistas, beisbolistas, presidentas municipales, senadoras, diputadas, gobernadoras y presidentas de la República. Soy Javier May. Solo puede haber tranquilidad si hay justicia y prosperidad. Por eso vamos a atender de fondo las causas que generan la violencia. Crearemos condiciones para reconstruir el tejido social, garantizando que las y los jóvenes y sus familias tengan empleo, salud y bienestar. Fortaleceremos las estrategias para la reconstrucción de la paz. Este 2 de junio, vota por la honestidad y la esperanza. Javier May, gobernador, Morena, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco. Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. En todo México late la esperanza. En todo México se respira amor. Porque todo ese amor con amor se paga. Porque el pueblo es el corazón de la transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Morena es pueblo, moreno y güero, es igualdad, trabajo y unión. Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción.
Es el partido de la conciencia, de la importancia del bien hacer, el que llevó tras la presidencia haciendo historia a una mujer. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Vota Morena. Amigas y amigos, aprovechando que andamos de gira con mi papá y con mis amigos Pepe y Olga, les voy a contar que sus mascotas son seres sintientes. Eso significa que tus perritos, gatitos y otros animalitos de compañía son seres conscientes que les importa lo que les sucede. Y tenemos la capacidad de sentir una variedad de emociones y sentimientos como placer, dolor, alegría y miedo. Por eso, mi papá va a crear el albergue para seres sintientes, donde se va a dar una casa temporal a animalitos que viven en la calle para darlos en adopción y reciban el amor y cuidado que todos nos merecemos. Esa es una gran idea porque el humanismo mexicano nos toma en cuenta a todos. Ay, me dio sed. Estén atentos, amigas y amigos, pronto les daré más noticias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia matutina que México presentará este jueves 11 de abril ante la Corte Internacional de Justicia la denuncia por el asalto a la embajada mexicana en Ecuador. Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas. El mandatario resaltó que el asalto que Ecuador perpetró en contra de la embajada mexicana ha provocado el rechazo de los gobiernos de todo el mundo, tanto de izquierda como de derecha. Yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar, independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condena casi en la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA,
El jefe del Ejecutivo compartió un fragmento de la llamada telefónica que sostuvo ayer con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en la que el mandatario sudamericano confirmó que vendrá a México una vez que pasen las elecciones presidenciales del 2 de junio. Ayer hablé con el presidente Lula. ¿Por qué no pones un fragmento de la plática con el presidente Lula, que es nuestro amigo y expresó su solidaridad con México, con nuestro pueblo, desde el siguiente día del asalto a la embajada, con un comunicado, un boletín, un mensaje de él, y todavía pidió ayer a hablar conmigo y lo hicimos, estuvimos platicando. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cancelar las conferencias matutinas, como lo ha solicitado el prianismo al Instituto Nacional Electoral, sería un acto de censura que va en contra de la democracia que se vive en México. El mandatario sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó cancelar las mañaneras. Quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, a la gente también. O sea, ¿cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades? ¿Dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el ejército mexicano detuvo esta madrugada al policía del estado de Guerrero que asesinó a un normalista de Ayotzinapa el pasado 8 de marzo, quien se mantenía prófugo de la justicia. También quiero informar que hoy, en la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí está. Decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan, cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía
había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y droga, pues no aceptamos ese primer informe y se investigó y se llegó a la verdad. El mandatario confirmó que se reunirá con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una vez que pasen las elecciones presidenciales del 2 de junio. Y continúa la investigación y vamos avanzando. Y desde luego que me voy a reunir con las madres, con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Estamos esperando que pase este tiempo de campaña para que no se utilicen estos lamentables hechos, porque vivimos como tiempos de sopilotes. Durante la reunión extraordinaria de ministras y ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños convocada después del asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, solicitó el apoyo de los integrantes de este organismo en la demanda que México interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia. Estimadas y estimados colegas, el día de hoy la CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias. Por ello, acompañamos la propuesta de la presidencia pro tempore de Honduras de convocar a una reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ya que esta acción requiere una voz firme y unida en defensa del derecho internacional y de las reglas más básicas de convivencia entre nuestros países. México exhorta a los Estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviaremos al Secretario General de las Naciones Unidas para condenar los lamentables hechos. La encargada de la política exterior de México agradeció a la presidencia pro tempore de Honduras por convocar a la reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado de la CELAC y extendió el gesto a diversos países de América Latina, 20 países de Europa y 10 de Medio Oriente y África por la solidaridad recibida. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo explícito que hemos recibido de todos ustedes, países de América Latina y el Caribe, y de más de 20 países de Europa y más de 10 países de Medio Oriente y de África. Muchas gracias a todas y a todos. Luego de asegurar que los partidos de oposición buscan engañar a las y los mexicanos al decir que siempre han estado a favor de dar apoyos a quienes lo necesitan, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, recordó al pueblo que el único que garantiza los programas sociales es el movimiento de la Cuarta Transformación. Hoy fueron los del PRIAN al INE a arrodillarse, a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. ¿Ustedes les creen? ¿No han oído un expresidente del PRIAN que dijo que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. ¿Ya vieron? ¿Ya habían oído eso? Ellos no creen en los programas sociales. Ellos no creen en los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en la pensión universal a adultos mayores.
Desde Nezahualcóyotl, Estado de México, Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que para lograr que los programas sociales sigan llegando a los hogares mexicanos, es indispensable que el próximo 2 de junio se vote a favor de la continuidad de la 4T. Y por eso es el plan C, para garantizarlos y que queden siempre en la Constitución. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer más con la transformación. Y yo vengo aquí a Neza a preguntarles, a ver qué les parecen los programas sociales que proponemos. El primero, apoyo mensual a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Cuando fui jefa de gobierno, di un apoyo mensual a todos los niños y niñas, una beca a los niños y niñas que estudian en escuela pública. Es a todos, a todas. Allá en las ciudades a 1.2 millones de niños y niñas. ¿Por qué es importante ese apoyo? Pues porque no solo es la escuela, siempre se gasta en la familia para útiles, para uniformes escolares, para distintas necesidades de los niños, para el desayuno escolar, para que lleven algo para el recreo. Entonces esa beca que hice en la Ciudad de México la vamos a hacer aquí en el municipio de Neza, en todo el Estado de México y en todo el país. Durante un mitin en Chimalhuacán, Estado de México, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que según las encuestas posteriores al debate presidencial, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja de 2-1 sobre la candidata del PRIAN. Mario Delgado elogió la firmeza con la que Claudia Sheinbaum respondió a las falsas acusaciones y mentiras de su contrincante durante el debate, señalando que incluso comentaristas de la derecha reconocieron su desempeño como el más destacado del evento. Me gustó mucho la firmeza con la que le contestó a la candidata de la derecha, que llevaron puras mentiras, puras falsas acusaciones, porque no tienen nada que proponerle a México, porque aunque lo niegue, es la candidata del PRI y del PAN, y eso solo representa corrupción. Mario Delgado enfatizó que Claudia Sheinbaum fue claramente la ganadora del debate y pronosticó una victoria para la coalición Sigamos Haciendo Historia en las próximas elecciones. Hasta los comentócratas de la derecha, todos tuvieron que reconocer que solo hubo una ganadora del debate. Quiero felicitar a nuestra candidata. Bueno, no, ¿qué digo candidata? A la próxima presidenta de México, por su desempeño en el debate. Se vio como presidenta. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Gaby Osorio, candidata a la alcaldía Tlalpan por la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometieron a construir el primer cablebús en esta demarcación, específicamente en la zona del Ajusco Medio, para mejorar la movilidad en un área de difícil acceso debido a la altitud e inclinación de las calles. Este proyecto beneficiará a cerca de 25,000 personas, reducirá significativamente los tiempos de traslado a centros de trabajo y estudio y tendrá un impacto ambiental positivo equivalente a plantar 648,000 árboles anualmente. Vamos a hacer que esta ciudad se convierta en vanguardia en todos los temas. Por ejemplo, en movilidad. En movilidad, ustedes saben que en la ciudad se llevaron a cabo 2 líneas de cablebús, una en Iztapalapa y otra en Gustavo Amadero, y está terminándose una en el poniente de la ciudad. Vamos a construir 5 líneas de cablebús más en la Ciudad de México.
Ambas candidatas subrayaron la importancia de la coordinación entre la alcaldía y la jefatura de gobierno para llevar a cabo esta obra que beneficiará a las y los residentes de Tlalpan. Se van y llegaremos nosotras, compañeras y compañeros, con un gran proyecto que va a transformar esta bella alcaldía. La Secretaría de Salud, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, emitió un aviso urgente debido a la detección de casos importados de sarampión, instando a todas las unidades médicas a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico por laboratorio. De acuerdo a la dependencia, este aviso tiene como objetivo prevenir la reintroducción del virus, garantizar un diagnóstico oportuno y obtener información de calidad para orientar las medidas de promoción de la salud y prevención específica. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó sobre el avance en la renivelación de la línea 9 del metro, destacando la colocación de 4 nuevas traves en el tramo Pantitlán-Ciudad Deportiva. Estas traves prefabricadas de 18 toneladas de peso y 18 metros de longitud están diseñadas para brindar soporte y velocidad adecuada a los trenes. Martí Batres señaló que el ritmo de trabajo permitirá completar la obra en un lapso relativamente corto, mejorando así el servicio para las y los usuarios que viajan del oriente hacia el centro de la ciudad. La obra de la línea 9, estación Pantitlán, va bastante bien. Apenas el viernes pasado informamos que ya se habían retirado todas las traves anteriores que van a ser sustituidas, y ya se han colocado en este momento, para este día, se han colocado 4 traves nuevas, de un total de 31 traves. Se está trabajando a buen ritmo, es una obra compleja, se tiene que hacer también por la noche, porque es una zona de entrada muy masiva de vehículos del oriente hacia la Ciudad de México, y sin embargo se está trabajando bastante bien. Con eso queremos responder a la inquietud sobre los tiempos en que estará la estación, y bueno, estará lo antes posible. Estamos trabajando para que estén los tiempos previstos originalmente, aunque saben ustedes que se incorporó una obra adicional en el camino que se consideró necesaria para que estuviera totalmente consistente este puente. El secretario de Obras y Servicios capitalino, Jesús Antonio Esteva, explicó que las traves colocadas son las de apoyo, cuyo montaje implica mayor dificultad debido a su intersección con los muros existentes. Esta es la primera etapa, era de las maniobras más complejas, como ven la línea donde cerramos completo el eje 1 norte, hacemos desvíos, y gracias a esa comprensión y a estos desvíos es que podemos avanzar con estos ritmos. De lo contrario, estaríamos avanzando una trave por noche y tal vez ni siquiera nos daría tiempo completo por esto que mencionaba yo, desde armar la grúa, que nos lleva casi 2 horas, desarmarla otro tanto, y la propia maniobra de que llegue la trave y la podamos subir a posición. Entonces vamos a continuar, como mencionamos, hasta el domingo 22 de abril, con cierres de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche y cierre de vialidad completa entre 10 y 5 de la mañana, y de sábado a lunes de 10 de la noche del sábado hasta las 5 de la mañana del lunes. Nuevamente, pues informarle a la ciudadanía que gracias a estos cierres y haber ampliado el periodo de montaje es que estamos llegando a estos ritmos de producción, y con esto pues muy pronto poder abrir ya la línea 9. La exposición Trópicos Ocultos, organizada por el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, en colaboración con la Asociación Mexicana de Ilustradores, invita a niñas y niños a sumergirse en el mundo de personajes e historias imaginarias inspiradas en los ecosistemas mexicanos. Desde el 12 de abril hasta el 24 de mayo, en el Centro Cultural Congreso 20 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de
de México, las y los visitantes podrán explorar 12 ilustraciones con movilidad fragmentada que revelan detalles ocultos al utilizar diferentes lentes de colores, permitiendo descubrir formas y posibilidades más allá de la apariencia superficial. Además de la exposición, el programa ofrece el taller Malabarismo a Colores, el mismo 12 de abril, donde las y los niños podrán participar en actividades creativas dirigidas por la promotora cultural Lucy Muro. Para más información pueden consultar la página que ven en pantalla. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestra transmisión y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Ahora yo quiero hablar sobre la seguridad y propuestas de seguridad que vamos a echar a andar. Vamos a construir por fin el hospital de la policía para dar atención médica a los elementos policiales y sus familias. Más patrullaje policial por cuadrante. Tecnología al servicio de la seguridad. Aumentaremos el salario y mejoraremos las prestaciones de los policías. Vamos a construir 1000 kilómetros de caminos seguros en la Ciudad de México y dotaremos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la PDI de los mejores recursos tecnológicos disponibles como inteligencia artificial, drones, Big Data, entre otros. Ampliaremos nuestra flota de drones y de vigilancia aérea que nos permita fortalecer la seguridad en la ciudad para prevenir, investigar y generar inteligencia. Vamos a incorporar una plataforma tecnológica de análisis geoespacial de las denuncias y de las llamadas al 911. A esto le llamaremos visor de seguridad 360. Vamos a convertir a la Ciudad de México en la ciudad más videovigilada de América. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien. Que siga la transformación. ¿Quiénes son las y los indeseables candidatos a diputados plurinominales del PRIAN? Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, acusado de corrupción y saqueo. Josefina Vázquez Mota, protagonizó un escándalo por fraude en fideicomisos destinados a migrantes. Estos son solo algunas y algunos de los impresentables candidatos de la mafia de la corrupción que quieren llegar a la Cámara de Diputados para quitarte los apoyos y programas, volver a darse sus moches y votar en contra de la transformación. Si los ves en una boleta, recuerda no votar por ellos y vota todo Morena, la esperanza de México. ¿Por qué decidí apoyar a las mujeres de 60 a 64? ¿Quién se encarga de cuidar a los niños y a las niñas? ¿Quién se encarga de que haya lo que haya de recurso económico en la casa? Siempre va a haber algo de comer en el hogar. ¿Quién se encarga en las comunidades rurales de ir por la leña? ¿Quién ha hecho históricamente aquí en Los Reyes La Paz y otros municipios del Estado de México a abrir la tierra para meter el agua, para sacar adelante a sus colonias? ¿Quién cuida a veces hasta los maridos? ¿Quién le dio de comer a los zapatistas? Las Adelitas. Hay heroínas de nuestra patria maravillosas, pero a esas mujeres anónimas que han sacado adelante a sus familias, a sus pueblos, a la patria, por primera vez las vamos a reconocer. Claudia Sheinbaum presentó los 100 compromisos de su gobierno
de llegar a la presidencia de la República. Ahí planteó crear un sistema nacional de salud pública para el bienestar. También presentó su estrategia de seguridad, la dividió en 5 ejes. Entre las iniciativas de su gobierno destacan un apoyo económico para mujeres adultas mayores. Sheinbaum destacó que buscará la creación de hasta 300,000 espacios para estudiantes de nivel superior. Claudia Sheinbaum garantizó continuar con el incremento al salario mínimo si llega a la presidencia. Claudia Sheinbaum logrará hacer de México un país potencia en todos los sentidos. Somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. ¡Vamos, pueblo! ¡Esta es la hora! Y hoy vengo aquí, a Chinameca, Morelos, frente a campesinos, campesinas, organizaciones que han defendido la tierra, han defendido la justicia, a comprometerme con ustedes, a comprometerme a que vamos a continuar con la transformación de la vida pública.